Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Les recordamos que nosotros somos Fabricio y Andrés, juntos somos La Divina Acción. y hoy estamos muy contentos. Es muy, eso quiere decir que es un superlativo que es un montón, porque hoy damos inicio a una nueva sección dentro del canal que yo creo que va a ser un desafío mucho mayor que el anterior. Y hoy comenzamos con los arcanos menores. ¿Te gustaría contarle un poco a la gente qué son los arcanos menores? Y los arcanos menores en realidad son unos 4 palos, tanto en barajas, lo que se conoce comúnmente como la baraja española, y generalmente aluden a situaciones y circunstancias. No son por ahí tan amplios como los mayores, son un poco más limitados por ahí en su lectura, pero igual así todo tienen una importancia y un relevamiento bastante interesante. ¿Qué desafío te plantea a vos como artista plástico? Me estoy comiendo el micrófono. Cómaselo, que sea con mayonesa. Como volvimos al setting más compacto. Sí, es como una fusión, ¿no? Del nuevo con el viejo y salió un New Age. Sí, está como más apretadito, otra vez no me puedo mover. Bueno, ser moderado con los movimientos. Sí. Retomando un poco, ¿qué desafío a vos como artista plástico te presentó recrear y crear los arcanos menores? El tema de los arcanos menores, primero que la cantidad, o sea, estás hablando de 56 cartas. Entonces ya partiendo de ese problema, las soluciones son múltiples y en mayor cantidad, porque por lo tanto te exige muchísimo como profesional para hilar toda la configuración estética de cada arcano menor. Igual yo sigo manteniendo la misma experiencia, ¿no? de hacer lo que me gusta. Entonces, si bien hay elementos comunes a cada carta y que las enhebran una con otra, he tratado de que sean cada una obra en sí misma. Entonces, nada, la problemática sí es el número y que se mantengan todavía legibles. Vos sabés que, bueno, esta semana vi un par de mazos de chicos muy talentosos, la verdad que los están haciendo, pero que terminaban siendo cartas ilegibles en situaciones muy abstractas, que es algo que pasa un montón. ¿Cuál es la dificultad por ahí del mazo, de hacer un mazo de tarot? Es que lo que vos estás haciendo se tiene que leer, y para que se lea y haya un sustrato, ¿no? de ideas, tenés que tratar de comunicarlas. Y entonces a veces están buenísimos los aspectos creativos, los aspectos plásticos y técnicos, pero se deviene un gran problema, que el mensaje no llega. Porque ahí radican ya las especulaciones o las creaciones o los léxicos personales. Y esto hay que entender siempre, que la dificultad de crear un mazo es que alguien más lo tiene que leer. Entonces ahí es como caramba, se pone complejo. ¿Y cuál es tu punto de inflexión entre esto que vos planteas de la obra artística como un hecho artístico, en donde no solamente estás plasmando una idea, sino también que tenés que conectar con un mensaje que tiene un concepto, que tiene una universalidad y que tiene que ser ley sine qua non para todo el mundo? ¿Cuál es tu punto de inflexión para unir estas dos cosas? El punto de inflexión es que, si bien cada carta constituye una obra, lo primero es que se tiene que poder leer. Eso para mí es básico, o sea que al combinarse con otra puedan narrar una historia, ¿no? Contar, leerse. ¿Qué pasa cuando las imágenes son muy complejas visualmente? Y cuando tienen el chirimbolo del chirimbolito, ¿viste? Que muchos se enredan en eso.
y empiezan a tener una gran cantidad de detalles que no aportan a una lectura general o a la asociación de las cartas. Porque la verdad que no se hace. O sea, mi experiencia leyendo cartas te dice no lo vas a hacer, no lo hace nadie. El que te dice que lo hace es mentira. Después puede tener momentos de reflexión cuando ve una obra descontextualizada o una carta, que ahí sí te digo, ahí sí te podés sentar a analizar, pero en el momento de la lectura no, el mensaje tiene que llegar simple, directo y rápido. El punto de inflexión es ese, es decir, bueno, una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que tiene que ser, ¿no? En la lectura. Entonces, lidiar o mediar en realidad con esa situación a veces se vuelve complejo, otras es más fácil, otras hay que resignificar o significar situaciones. Entonces, nada, siempre termina siendo un gran desafío, es muy grato. ¿En qué te inspiraste para realizar? Pues ya llevas, si bien nosotros recién ahora estamos presentando la segunda playlist y la segunda sección del canal, ¿en qué te has inspirado para hacer los arcanos menores o en quién te has inspirado? Y los arcanos menores tienen todo un trasfondo que me gustó tomar personajes y personas, en realidad no son personajes, son personas del ámbito familiar para representarlos y representarlos con cartas que creo que son, valga la redundancia, representativas de ellos. Y están plasmados en diferentes formas, en diferentes estadios de su vida y son personas simples, con vidas simples, haciendo cosas muy comunes, pero que las hacemos todos. Fue un resignificar un poco también y la historia familiar, ¿no? Y un poco homenajearlos, que creo que eso fue el eje de esta segunda parte, que fue homenajear a personas que han sido importantes en mi vida. Salimos un poco todos. Acá los dos grandes modelos que a falta de modelos, bueno, nos toca a nosotros. Nadie se presta porque por ahí también pasa lo otro, que hay mucha gente que valora mucho, que no está mal, valora mucho su privacidad y no ha querido participar y es súper respetable y entendible. Así que nada, los que se prestaron, y hay un par que ya no están también, hay varios que ya no están, pero que fue una forma de homenajearlos en situaciones que han trascendido en sus vidas. Eso es la particularidad, por lo menos, de los menores, que son personas que, si bien están representadas en una carta, han pasado por esa situación. Y a vos en lo personal, ¿cómo te encontraste a vos mismo transitando los arcanos menores, por lo pronto los que llevas creado hasta el momento? Y fue muy emotivo en realidad, porque es reencontrarse con recuerdos y situaciones que uno por ahí se había olvidado con tantos años, ¿no? Y fue volverlas a recordar no solamente la persona, su esencia, y volverlos a representar y volverlos a hacer cobrar vida, ¿no? Es como jugarle una carrera al tiempo y poder ganársela. Es como, bueno, logré quebrar esa cadena, ¿no? Al inmortalizarlos. Que la finalidad no importa si lo ven muchos o si lo ven pocos o si están. Entonces están. Y creo que eso fue lo más lindo de hacer, de recrear los menores por segunda, tercera vez, volviendo a hacer mazos de tarot. No, pero es muy linda la experiencia porque más allá de que nosotros siempre hablamos, y yo te lo he comentado, con las constelaciones familiares con tarot, el hecho de poder transitar la energía de un arcano, ¿a esto a qué me refiero? De poder ponerle un nombre, un apellido, una voz, una historia, habla mucho de ese arcano y habla mucho de cómo impacta esa energía en nosotros y también el poder vernos reflejado en esa energía que nos incomoda, que no, que nos aporta, qué virtudes hay acá, qué lado negativo hay acá y que también
forma parte de nuestro ADN de todo ese bunch, de todo ese conjunto de conocimientos que traemos muchas veces de manera inconsciente. Entonces, si bien vos lo decías recién, los arcanos menores son el complemento ideal para poder entender situaciones, Sí, pensamientos, sentimientos y energías. dinámicas familiares también, es como que terminan llenando el abanico, ¿no? En dinámicas y en situaciones. Y Entonces, también tiene el contexto. sí, son muy ejemplificadores. Totalmente, totalmente. Vos sabés que una de las cosas que pasa cuando uno va transitando, va viviendo el tarot, porque muchas personas por ahí me dicen, bueno, pero yo no sé leer las cartas o no puedo hacer algo de manera predictiva. Y yo muchas veces respondo lo mismo, no hace falta que las utilices para hacer algo predictivo, sino utilízalas para vivir la vida, para aprender de la vida y a través del tarot uno aprende mucho de la vida. Poder transitarlos y poder vivirlos, ya sea desde una constelación o mismo desde los registros akáshicos o mismo en la vida cotidiana, normal y corriente, porque muchas veces no hace falta que uno incorpore el tarot como una herramienta para hacer una predicción o como para hacer un acompañamiento terapéutico, sino también para entender la propia historia. La historia de uno inmersa en el mundo inmediato, ¿sí? En el mundo interno y en el mundo externo, que es la familia, y después de ahí proceder hacia las energías más universales, más mundiales, que están representadas dentro de los arcanos mayores. Entonces, es un desafío muy nutritivo el poder transitar los arcanos menores porque tienen un montón de estadios. Si bien cada palo representa un campo que, digamos, plasma algo muy concreto, sí que ahora lo vamos a explicar, pero también al mismo tiempo a través de los números del 1 hasta el 14, que decimos del 1 al 10 y después las figuras de la corte, hay un estado de madurez, que es el mismo estado de madurez que vamos transitando todos los seres humanos desde que somos gestados, pero básicamente desde el nacimiento hasta el día que alcanzamos la madurez adulta o mismo la vejez. Entonces, poder encarnar la energía de esos arcanos es empezar, como yo decía un poquito más temprano, a empezar a pensar y a reconocerse como un espejo de lo que uno puede llegar a estar transitando y de qué es lo que puedo aprender de ese arcano y qué contexto me da ese arcano para pensar, sentir, hablar, accionar y cómo también me conecto con otros campos un poco más útiles de acción. Así que los arcanos menores, que son bastante subestimados, se los toman a la ligera. Sí, 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 pasa siempre igual. Sí, En casi todos los mazos igual vos los ves y los menores pasan sin pena ni gloria, pobrecitos. como que tienen digamos como que tienen poca relevancia y en realidad no es que no, sí la tienen. O sea, no, a mí me gustaría dejar esto sentado, de dejar de tratar a los arcanos menores con irrelevancia, como ciertos aportes con ciertos conceptos y energías, cuando en realidad un arcano menor, si bien se puede interpretar que tiene menos power, que tiene menos potencia, pero es muy rico, muy nutritivo, muy beneficioso empezar a ver qué trae ese número y qué trae ese palo y qué situaciones se acontecen a partir de que uno empieza a vivir esa energía. Y la manera más sencilla de vivir la energía de un arcano, ya sea mayor o menor, es acostarse y abajo de la almohada poner la carta con la que uno quiere, no sé, aprender algo. Y en este caso vamos a empezar con un 1 de espadas. Ok, si yo no sé qué significa el 1 de espadas y qué energía trae el 1 de espadas, y antes de agarrar un libro, para no llenar mi cabeza de conceptos y direccionar intencionalmente esa incorporación, a la noche antes de dormir coloco la carta debajo de la almohada y la puedo trabajar durante 7 días o durante 7 días o durante 21 días. Entonces ese hábito
de irse a dormir con esa carta, esa energía nosotros la vamos a estar receptando a través del sueño y de la vigilia del sueño, y empiezan a pasar cosas. Después, cuando uno se levanta, llevar la carta, que este juego, digamos, este ejercicio es muy recomendado, llevarla o en el corazón o en un bolsillo, ya sea el derecho o el izquierdo. Si puede ser de la parte delantera, muchísimo mejor. Entonces, empezar a... Esto que hace uno de manera inconsciente, se empieza a mimetizar con esta energía. Entonces empiezo a notar, empiezo a ver qué cambios hay, cómo estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué situaciones se van aconteciendo, y tiene mucho que ver con la energía del arcano. Entonces así voy a aprender no solamente a hacer, en este caso, un uno de espadas, que ya lo vamos a explicar un poco mejor, sino también qué puede aportar ese uno de espadas y cómo ese uno de espadas aporta a mi vida, para que en el caso de mañana yo quiero aprender, ¿no?, a hacer una oración con las cartas y quiero agarrar el mazo para brindar información a los demás. Bueno, cada vez que salga, por ejemplo, el uno de espadas, yo ya voy a saber energéticamente y voy a poder poner en palabras qué energía, de qué me está hablando. Es un ejercicio muy... Eso yo nunca lo he hecho. Muy interesante. No lo has hecho de esa manera, pero sí lo estás haciendo a través del arte. Volvió en el banquito ruidoso. Y siempre tengo que aportar un ruidito extra. Sí, no hay perros ladrando, pero sí volvió. Pero sí la que rechina. No me puedo mover. Otra vez. Otra vez con lo mismo. Otra vez con lo mismo. Así que no lo has hecho de esa manera. Yo sí lo hice de esa manera, obviamente, porque yo no soy artista plástico, no paso del estado evolutivo del muñeco de palito, pero vos a tu manera, a través del arte, estás transitando lo mismo. O sea, el hecho de decir, bueno, voy a hacer esto, no voy a recrear esta carta, más allá que muchas veces las cartas son las que te guían a vos, ¿no? En cómo se van a manifestar y en qué orden y demás. El hecho de recrearla y de vos concentrarte durante 8 horas, 12 horas, 24 o la cantidad de horas que fueren, sigue siendo un ejercicio de comunicación permanente con la energía de ese arcano. Y muy probablemente, si bien puede ser que vos no lo hayas notado, pero después con el transcurso de los días empezás a comprender ciertas cosas, ciertas situaciones y demás, porque has estado influenciado por la energía de esa carta. Bueno, esta vez hagámoslo de una manera diferente. Hoy tenemos 4 cartas, a diferencia de los arcanos mayores, hoy excepcionalmente tenemos 4 cartas. ¿Te gustaría contarle a la gente por qué hoy tenemos 4? Sí, pero no. Sí, tenemos 4, pero primero veamos los 4 timelapse.
Bueno, hoy les contamos a toda nuestra audiencia que excepcionalmente este capítulo van a ser 4 cartas y el motivo es súper sencillo. Como comenzamos una nueva playlist, vamos a hacer honor al número 1. Así que hoy vamos a hablar de los 4 ases, los 4 1 de este mazo de tarot, que yo sé que les va a volar la cabeza porque es una propuesta totalmente diferente a lo que ya conocen. Y si no conocen ningún otro mazo de tarot, en buena hora, porque van a conocer algo sumamente novedoso. Fabri, contame cómo fue la experiencia, si ven vos un poco más contado, cómo fue la experiencia de hacer los 1 de cada palo, los ases. Los ases de cada palo siempre son algo como la piedrita en el zapato. Porque Y porque no se les puede poner mucho más allá de que es el inicio, ¿no? De que muestran el inicio. Plásticamente no se les puede colocar mucho más para que signifiquen más allá de lo que son, ¿no? Yo no me acuerdo, creo que había empezado por el 1 de espadas, que básicamente quedas enredado en el concepto de la idea y de cómo se presenta esa idea y del encierro y de la obsesión o de la mirada obsesiva o de la fijación que puede tener una idea. Por lo menos eso es lo que yo traté en la carta. Es muy corto, no da para por ahí para mucho más plásticamente que eso. Después sí, se puede divagar en un montón de cosas, pero puntualmente, así como inicio, son pequeños. Eso sí, los unos son pequeños. No te hablan ya como otras cartas de tomar cuál o determinadas decisiones, sino que simplemente es prácticamente plasmar la idea de los palos en su sentido etérico, ¿no? Es como decir, no sé, en su sentido puro. Eso le cabe mejor, es su sentido puro. contale un poco a la audiencia cuáles son los simbolismos que va a encontrar, por ejemplo, ahora que hemos decidido empezar por el 1 de espadas. En el 1 de espadas son simples, los cuatro unos son simples los simbolismos. Pero por ejemplo, el 1 de espadas, la corona, porque alude a la mente y al pensamiento. La corona la usamos, no la usamos, nunca he usado corona, pero bueno. Se colocaba en los reyes o en las personas sobre la cabeza. Y la espada hacia abajo es la bajada del pensamiento y la idea hacia la acción. Por eso la está equilibrando un dedo de una mano. Es ese juego, ¿no? Es decir, lo que pienso lo hago, pero termina siendo un equilibrio, en este caso de la idea, muy inestable y que hay que estarlo, o que tiene que tener una fijación o una observación, porque eso está esa alusión a un ojo que todo lo ve desde atrás, de que no pierda el equilibrio, de que no se pierda el eje. Si la espada por ahí perdiendo el equilibrio se cae, ¿no? O sea, terminan en otra posición y ahí es donde se pierde el objetivo, valga la redundancia. Y está perfecto porque, pues bien lo dijiste recién, las espadas, o sea, el palo de las espadas corresponde al plano mental. Entonces, el 1 de espadas, vos súper claro lo dijiste, comienza con una idea. Y esa idea es la que se manifiesta en la acción representada en las manos. ¿Y por dónde pasa? Por el ojo de la visión, que no es el ojo, el órgano visual que nosotros tenemos. No solamente pasa por ahí, sino también pasa por nuestra capacidad de ver con claridad, por nuestra lucidez, por la lucidez mental. Entonces, las espadas, en su lado mucho más positivo, habla de la lucidez de las ideas, de la claridad de las ideas y de poder ver la realidad tal cual es. En su lado negativo nos va a hablar, obviamente, de ciertos trastornos que se versan hacia lo mental, hacia las rumiaciones mentales, el estrés por
sobre pensamiento, por todo aquello que creemos ver y que no es así, cuando estamos atribulados. Entonces las espadas es un gran palo si nosotros queremos aprender a despejar esas ideas, porque vos también has representado esa mano como una nube que tiene que estar en equilibrio. Entonces, una vez que yo disipo esas nubes mentales, que pueden ser un montón de cosas que nos esté pasando, ahí puedo tener esas ideas, y esa corona está súper bien representada, porque tiene que ver también con los chakras superiores, ¿sí? Con esos polos energéticos de manera superior que muchas veces son imperceptibles, que es de ahí donde viene es la gran, me bajó una idea, tengo Sí, una idea brillante. Bueno, es el uno de que espadas es eso. el uno de espadas yo lo contemplé con eso. Por eso también tienen esta simpleza, ¿no? Es el me Sí. bajó una idea. La tengo en la punta de la mano y estoy viendo si lo hago o no lo hago. Es eso. El concepto era ese. Por eso por ahí los 4-1 son tan simples. O sea, estéticamente son muy lindos, pero son simples. Son mensajes directos, simples y como que van al hueso y no tienen más. Es Es eso. que es eso, es como, sería como la analogía de una semilla. O sea, los 4 haces Sí, tal cual. aluden Sí, a 4 semillitas, a la simpleza y a la complejidad, ¿no? De lo que puede contener esa semilla. Pero el acto en sí es una semilla. O sea que nosotros dentro del tarot tenemos 4 semillas iniciáticas fundamentales para desarrollarnos. Vamos, nosotros empezamos por el plano mental, en este caso por el 1 de espadas. Seguimos, ¿con cuál otro seguimos? uno de bastos. 1 de bastos, me encanta, es la semilla del deseo, de la energía, de la pasión, Es de la vocación. el gran fosforito. Es el gran fósforo, Sí. totalmente, el 1 de bastos es el gran fósforo. Sí, fue una idea así como de la explosión de la energía, ¿no? En las emociones, ¿no? Va, no tanto por ahí en las emociones, las intenciones, Claro. sería mejor dicho. Y bueno, la representación fue esa, el vasto fuego y es hacerlo, la intención es que, bueno, muestro que va a explotar, ¿no? Que se va a encender. Es el comienzo donde empiezan esa parte, esas intenciones. Básicamente trabaja como el uno, ¿no? Exacto, sí, es el fósforo, es la chispa que enciende el deseo, que enciende la vocación, que enciende la pasión y enciende la intención. Yo tengo una idea, qué idea brillante que tuve, se me prendió la lamparita, sería como la gran frase del 1 de espadas, y el 1 de bastos sería yo tengo el poder. Sí, aparte igual la representación de atrás de esa esfera que no se sabe si es planeta, si es luna, si es que también es enciendo el mundo, ¿no? Es decir, le doy la luz y le doy la intención para que empiece a. Exactamente. Entonces también las imágenes vuelvo a repetirlo, son muy simples, las de los unos, pero era la idea de que fueran así, igual muchas también retomé un poco una autoinspiración en el mazo anterior, donde trabajé los palos, los primeros, los unos de cada palo de una forma muy similar. Nada más que, bueno, acá hubo más complejidad en el tema color, planos, texturas. Porque también está bueno que dentro de la carta, cuando uno, en este mazo, cuando lo analice, se tome el tiempo de ver los colores. O sea, no quise representar mucha gráfica de la imagen verborrágica por la imagen verborrágica cuando se puede sintetizar con un color, un plano y una textura. Y en cada carta la prima eso también, más allá de la figuración, hay un color, un plano, una textura que está aludiendo a. Entonces, bueno, es que por ahí el espectador se tome el tiempo de ver fondo, color y textura, porque hace alusión netamente al significado de la carta. Súper interesante. A mí me encantan porque la simpleza de una carta en la representación de un arcano también ayuda a esa claridad, a ese 1 de espadas, de decir, bueno, realmente
¿Cómo me puedo conectar con este mensaje que termina siendo universal? Porque nos guste si nosotros nos sacásemos, por ejemplo, el habla, nos terminamos comunicando con formas, con colores, con texturas, y si nos van privando de ciertos sentidos, siempre volvemos al más simple. Siempre hubo un debate sobre qué sentido se le podía quitar al ser humano y qué elegías. La voz, el oído, la vista o el tacto. Y casi todos, viste, el que menos quieren perder es la vista. Sí. Porque termina, fue un debate filosófico de hace muchos siglos. ¿Cuál era el de todos el más importante? Cada cual tiene su propia idea de qué es más o menos importante, pero casi todos coincidimos en el mismo. En la visión. En la visión, sí, compleja la visión y aparte que no, esto más allá de la creación del mazo, nosotros aprendemos, yo creo que el 90% hoy con la sobrecarga que tenemos en medios, en redes lo aprendemos por la vista. Bueno, yo soy uno de los que ve reels mudos. Prefiero el subtítulo, leer y ver la imagen. No me hace falta el sonido. Obviamente táctil no se puede. No se puede. No se puede como no se puede. simplemente el olicito de la pantalla para el Sí. escroleo. Y el acrílico y el vidrio roto que te hace te va sacando filete de los dedos. Más o menos, bueno, pero te quedan los suavecitos. Sí, te lo esmerilo un poquito. Bueno, seguimos con el próximo. Sí, ahora venimos con. ¿Te parecen las copas? Me encanta. Las copas. Terreno muy, muy mencionado, muy trabajado. Hoy por hoy en la actualidad con tanta terapia, de todo tipo de terapia, las copas hace alusión a las emociones, al agua. A las emociones, sí, literal. Y uno de copas en particular, tomé un poco de esa lectura de las cartas españolas y el simbolismo que representa el uno de copas, más allá de que representa las emociones, representa también la unión familiar, la casa, por eso el simbolismo del plano detrás, que alude básicamente a una casa. ¿Sí? Sí. Entonces, fue un poco jugar con eso y con los estados día, noche, que trascienden la vida normal de cualquier persona en una casa. Hay una particularidad en las copas, en el palo de las copas, es que el líquido que vierten es naranja, dorado, brillante. Y tiene que ver con una alusión a, o en realidad una semejanza, como si fuese, no sé, un líquido divino, o si fuese oro, o si fuese el sol derritiéndose. Alude a eso, ¿no? Fue la forma que me gustó de no poner agua o vino, sino como de simbolizar el líquido con ese color, como si fuese cercano a la creación, ¿no? Cómo creamos las emociones que nos nutren y las emociones que vivimos. Por eso en cada estadio de los arcanos menores, por lo menos en las copas, hay momentos en que ese líquido está vertido, hay momentos en que está contenido, hay momentos en que está derramado. Y eso va haciendo alusión también de la mano al arcano que lo está portando. Exactamente, sí, porque si nosotros vemos y ahora invitamos a la audiencia a que haga una transición, aunque sea mentalmente, con los tres hasta ahora, que nos falta uno más, pero vos decís las espadas, ok, me rige la cabeza, y después cuando enciendo el fosforito, ¿a dónde me centro? Y me centro ya un poco más glandulativo, ¿sí? Las intenciones, el corazón y demás. Si sigo con las copas, ya bajo al plexo solar y al cordón umbilical. Y tiene que ver con la familia.
tiene que ver con el hogar. ¿Y qué es el hogar para mí? ¿Qué representa? ¿Quiénes son parte de mi familia? ¿Y cuál es el sentimiento, la emoción puesta en la felicidad? Porque las copas en sí, el mensaje subliminal de las copas siempre habla de felicidad. Como las espadas siempre hablan de la estabilidad mental y de la concreción mental, los bastos hablan de la manifestación de las intenciones y en dónde coloco mi energía, dónde está puesta mi energía. Y las copas hablan de eso, dónde está la familia, cuál es mi felicidad. Entonces, a partir de este análisis, ¿no? De esta simpleza que representan los haces, empieza un detonante en cada uno. Y a uno, bueno, vos sabés que yo soy una gran cuestionadora de muchas cosas. Y está bueno y es muy nutritivo empezar a cuestionarse cuál es mi hogar en este caso, ¿sí? Cuál es mi felicidad y cuál es el concepto de familia que yo tengo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se empieza, ¿no? A revolver y uno puede empezar a transitar las copas de una manera mucho más divina, no que sea solamente agua, porque también hay otra cosa. A mí me encantó que vos no pusieses agua, hacemos el paréntesis, que no colocases agua en las copas, porque si bien tiene ese elemento purificador, también es destructivo. Ojo, que es este elemento más parecido al agua, que es naranja, que puede ser fuego, puede ser lava, puede ser agua con colorante o lo que guste la gente, o mismo puede ser sangre también. Gaseosa. O gaseosa, una gaseosa muy conocida, sí, sí, sí. La idea era que fuese como, Y que no divino, pero sí ligado al sol. obviamente, es que tiene que ver con eso, tiene que ver con ese plexo solar y tiene que ver con el cordón umbilical y tiene que ver con el color amarillo y con el color naranja y es el color Me doy de las cuenta que nosotros emociones. estamos en Narnia, porque Porque yo hago las cosas totalmente desconectado, desconectado a lo que vos pensás y estudiás, pero después se terminan juntando. es lo que vos pensás, si todo se termina juntando, que yo no te largue todas las ideas de una para no interferir en tu estado, tu proceso creativo Pero es otra cosa. sí, tenemos una desconexión bastante, por lo menos en el punto creativo es una desconexión bastante interesante, Es que que es termina, necesaria, es necesaria. el codo me está dando batalla. Te está dando batalla. Sí, ya no sé El codo del tenista. el codo del tenista. El codo del dibujante. En realidad es una disociación, ¿sí? La que nosotros planteamos, porque cuando vos estás en un proceso creativo, en ese torbellino, hay momentos dentro de la privacidad de la persona y yo entendiendo esto como habiendo transitado no una vez, sino ya varias veces los arcanos del tarot, que es algo que a mí me gusta y siempre encuentro como alguna arista por ahí, no es muy benevolente la arista, pero también entiendo que es necesaria transitarla. Ese espacio es tuyo y ese es tu espacio sagrado. Y no con la sacralidad de el espacio sagrado y con toda la ceremonia. No, es el espacio tuyo de comunión de tu cuerpo, mente, espíritu con lo que estás creando. Y es el momento con el creador. Ya sea vos, con tu Dios interno, con lo que vos consideres. Soy Jesús. Sí, puede ser. El hombre universal. Soy Es Jesús. tu momento, no hay desconexión, hay disociación y hay respeto de la privacidad, que después nosotros hablamos y demás, y tiene que ver, no estamos desconectados, ¿sí? Cada uno en su momento creativo. Yo por ahí digo en otra rama, que no es la plástica claramente, pero no estamos desconectados, estamos disociados por un ratito y después nos asociamos y terminamos hablando de cositas
Y una cosa lleva a la otra. Pensamiento filosófico del día. Una cosa Soy es una Platón. cosa y otra cosa Soy otra Platón del siglo XXI. cosa. Platón. Vamos con el último. Platónica. Bueno, terminamos con el último as de este capítulo y es el as de Oros, el que nos quedó pendiente. El banco no deja de hacer ruido, pero ya no me importa. Me muevo igual porque no, me puedo quedar obviamente. quieto tanto tiempo. Es como demasiado. Claro, Necesito moverme. Sí. Bueno, el uno de oros, el as de pentáculos que le dicen muchas personas. Contanos un poco, porque si bien el uno de copas tiene la ausencia de mano, pero el cerebro la puede recrear, ¿por qué para vos el as de oro viene en forma de te lo ofrezco? Es un ofrecimiento, valga la redundancia, un ofrecimiento a la riqueza. El tema es de lo que plantea este uno que se baña básicamente. Ese sí está bañado como si fuese en agua, pero ahí tiene un dejo que se liga un poco a las copas, ¿no? Porque ¿en qué se baña el uno? En riqueza de volverse azul y codicioso, en riqueza de emocionalidad, en riqueza de energía creativa. ¿Qué es lo que te baña el uno de oro? Porque básicamente la riqueza no solamente puede ser riqueza económica, o sea, hay un montón de riquezas. Y la problemática plástica puntualmente y simbológicamente, a través de la simbología también fue, sobre todo con el triángulo tenía que ver por mente, cuerpo y alma, o puede ser familia, padre, madre, hijo, puede simbolizar la tierra, el elemento mineral, puede simbolizar a la mujer también, hacia abajo, o básicamente puede simbolizar un espacio cerrado, que no está por cuatro aristas, sino el espacio cerrado entre la unión de cuerpo, mente y alma. Y nada, la intención fue esa en realidad, representar la riqueza, pero es esa riqueza de decir, bueno, este es el origen, ¿qué tomás? ¿Qué es lo que querés? ¿No? Con esta riqueza, qué es lo que tu ser quiere? Si es económico, si es espiritual, si es creativo, si es emocional. Ahí fue jugar con eso. La idea del uno de horas fue jugar con eso. Y es muy linda, para mí es uno de los haces que más restringido está dentro del concepto, porque vos bien lo dijiste, los oros son la riqueza. Pero generalmente el 90% de las veces, para no hacerlo un poco más grande al porcentaje, se habla generalmente con los oros de trabajo y lo que es obviamente la moneda, el dinero. Sí, lo que pasa es que eso es una limitación en el concepto de las personas. O sea, solamente es rico aquel que tiene dinero. No. Entonces, porque ahí pasa la limitación. Yo tengo la mala suerte de conocer gente con mucho dinero y es muy pobre. Exactamente. Pues solamente tiene recurso económico para poder adquirir tal o cual cosa. Fantástico. Y después la vida miserable que llevan, bueno, la riqueza no sirve para mucho, o sea, la riqueza económica. Y conozco gente que no tiene recursos económicos, porque es la verdad, pero son felices. Y llevan vidas plenas y son personas muy nutritivas y muy creativas. Entonces, está ahí, o sea, lo que versó esta carta es eso, ¿qué es la riqueza? ¿Cuál es el origen de tu riqueza? ¿Qué es lo que vos tenés como riqueza? Y ahí es más, bueno, se parte. Es un arcano medio raro porque por ahí engloba mucho a los otros tres, en realidad. También el triángulo hace referencia a las espadas. La idea con el as de oro era que englobara a los otros tres. Es bastante dificultoso, ¿no? Porque tenía que sacar imágenes y basto, espadas, copas y simbolizarlas con colores, formas o elementos. Pero creo que más o menos se entiende. No, por supuesto. Si no me trago un microchip, hago como ese artista. Bueno,
Arte conceptual. Arte conceptual. No, arte conceptual no es lo mismo. No, pero nada, acabo de hacer alusión a ese artista que hace, o cree que hace arte conceptual, en fin. Pero vos bien lo dijiste, o sea, los oros representan la riqueza en la materialidad, pero la materialidad acá se tiene que entender, y esto a mí me gustaría que quedase bien explícito, es la materialidad de lo que yo soy capaz de manifestar con mis propias riquezas. Volvemos a lo que vos dijiste, mi riqueza mental, mi riqueza emocional, mi riqueza energética. ¿Con qué riqueza voy a alimentar y voy a manifestar y qué le voy a ofrecer al mundo? Y no solamente eso, sino que los oros también en esa combinación de esos tres palos, perdón, iba a decir tres bastos, de esos tres palos, también hacían referencia al cuerpo físico, a la salud, a cómo cuido mi salud, cuál es mi riqueza en cuanto a... Bueno, habría que ver ahí. Vienen más falladas de fábrica. Tenés unos oros que están un poquito están todos distorsionados. desalineados. Es industria china el pibe. Sí, industria china de los años 70, más o menos. Sí. Bueno, capaz que era un poquito mejor que la de ahora, qué sé yo, no sabemos. Algo eficiente, me parece. Así que bueno, básicamente lo que nos ofrecen los haces son esas semillas, ¿no? Para el camino iniciático que te está plasmado en todas las cartas del tarot. O sea, la vida humana es un viaje iniciático, es un viaje alquímico y no es algo que solamente esté en los libros y que lo hayan escrito grandes pensadores, filósofos y personas que han sido muy trascendentales para la historia universal, sino que es el propio trabajo interno de cómo voy a hacer germinar estas semillas en mí y cómo estos frutos los voy a ofrecer en mi mundo interno y en el mundo externo, sea cual sea el mundo en el cual yo me desarrolle. Y es algo que a mí en lo personal me parece súper maravilloso. Igual me gustaría decir esto que lo tengo hace un ratito dando vuelta en la cabeza. El 1 de oro sería como el violinista en el tejado. Si yo fuera rico, la. Bueno, esa sería la frase para el 1 de oro, si yo fuera rico. La pregunta es en qué soy rico y qué lo voy a ofrecer al mundo. Y cómo está mi salud también. Sí, tal cual. La verdad que sí. Así que bueno. Invitamos a toda la gente que si todavía no se ha suscrito, que esperamos que en algún momento lo hagan, se suscriban al canal, activen la campanita y estén atentos a las próximas emisiones que vamos a estar subiendo próximamente. Capítulos un poco por ahí más cortos, más largos, ya lo sabemos, pero no van a ser 4 cartas. No van a ser 4 cartas. Esta vez fue una excepción para presentar la tampoco para hacer con solo pasto. Le recordamos a la gente también que sigue abierta la agenda para las consultas, que quieran agendar con la flaca y si quieren unas buenas lecturas de tarot. Conmigo no, yo no leo cartas, en realidad leo para un círculo muy pequeño, pero el que quiera hacer una consulta con la flaca, la agenda siempre está disponible cuando hay lugar y tiempo para que así lo hagan y lo meriten, ¿no? Habiendo hecho los anuncios parroquiales, los esperamos no solamente en YouTube, sino también en otras plataformas de nuestras redes sociales. Acuérdense que nosotros somos Fabricio y Andrés, juntos somos La Divina Acción. Los esperamos la próxima. Nos vemos, adiós.